Por supuesto, agradecer tanto al Archivo Histórico Municipal, al Ayuntamiento de Jerez y al Ateneo de haber considerado oportuno de que tanto José López Romero como yo participemos en este ciclo tan interesante del documento del mes, el documento del Archivo Histórico Municipal, que es una manera, digamos, de divulgación del patrimonio documental e histórico de la ciudad de Jerez. Bien, sin más dilación, la presencia de José López Romero y yo aquí en este momento viene determinada por una invitación, evidentemente, para desvelar de alguna manera todas aquellas fuentes bibliográficas, hemerográficas, documentales, etcétera, que se encuentran detrás de una serie literaria, creo que una serie literaria, la denominada serie policíaca El Inspector Castilla, y que está publicada por la editorial Canto y Cuento. Bien, el interés que pueda tener esta serie fundamentalmente se basa en que está situada cronológicamente en una etapa que es la posguerra española, ¿no? Y en esa posguerra española todavía a día de hoy es uno de los periodos históricos, pese a la cercanía, menos hurgado todavía por la investigación histórica. Es cierto que desde unas décadas para acá la investigación histórica a nivel general en nuestro país ha avanzado mucho en el conocimiento de este periodo, ¿no? Yo les mencionaría, por ejemplo, libros publicados, ¿no?, por historiadores de la relevancia de Juan Pablo Fusdi, o libros que tratan, por ejemplo, la vida cotidiana en la posguerra española de Manuel Espín, por ejemplo, o uno muy recientemente publicado, La España de la posguerra, de Antonio Sánchez, etcétera, ¿no? Pero paradójicamente ese periodo que empieza a redescubrirse de unos años para acá de la posguerra española en sus múltiples aspectos, desde el punto de vista de la provincia de Cádiz, desde el punto de vista desde el sur, todavía la historiografía ha avanzado muy poco en el conocimiento de una serie de hechos que sucedieron durante la etapa de la posguerra y que pese a la relevancia desde el punto de vista nacional, fueron hechos que sucedieron aquí, pero tuvieron relevancia desde el punto de vista nacional, son poco conocidos y de alguna manera pueden ser barridos por el paso del tiempo, ¿no? Por tanto, la pretensión nuestra con esta serie de novelas policíacas no solamente es la de ofrecer una literatura, diversión a los potenciales lectores, sino hay un objetivo claro. Es a medida que se van divirtiendo con esta lectura, el ir abriendo la posibilidad de conocer esos hechos de los que yo les hablaba anteriormente y en el que iremos ahondando en posteriores, digamos, intervenciones. Sí, pasó. Bueno, ya he comentado, los objetivos de la serie son estos dos, ¿no? De divertir a los potenciales lectores, pero fundamentalmente ese objetivo claro que es el redescubrimiento de la posguerra española, no la posguerra en Jerez, sino la visión de la posguerra desde Jerez, ¿no? A través de unos acontecimientos que, como les decía anteriormente, iremos develando a partir de posteriores intervenciones. Bueno, primero, en primer lugar, me sumo a las palabras de agradecimiento de Ramón, al Ateneo, al Ayuntamiento de Jerez, a las presentaciones de Cristóbal, del representante del Ateneo. Bien, ¿cuál es el cometido de este o el objetivo de esta intervención? Es fundamentalmente hablar de las fuentes de las que nos hemos servido para confeccionar al menos el ambiente histórico en el que se desenvuelven nuestras novelas, ¿no? El marco narrativo en el que se desarrollan los acontecimientos. Sin embargo, claro, también hemos tenido que buscar también referentes en la literatura y naturalmente hemos intentado buscar esos referentes en las novelas más emblemáticas que se han ambientado en la posguerra o en la misma guerra civil y en la posguerra, ¿no? Y de eso pues hay ejemplos muy significativos. Yo me he permitido hacer una pequeña selección, una selección muy personal, pero
algunas sugeridas por Ramón y otras que Ramón me ha sugerido y que como lector subjetivo pues he desechado, y nos hemos quedado con estas que tenéis ahí en pantalla. Para mí son novelas muy buenas, novelas que representan perfectamente lo que fue la España de la posguerra, y además tienen no solamente el componente histórico, que era el que nos interesaba, sino también fundamentalmente cuando hablamos y cuando leemos, lo que nos interesa también es la calidad, ¿no? La calidad del escrito, y ahí tenéis pues novelas muy significativas, ¿no? Que duda cabe, Los girasoles ciegos, un clásico de nuestro siglo XX, una de las novelas que quizá a nivel de lector puede impactar más, ¿no? Y puede conmover mucho más al lector. La colmena es un clásico, ¿no? Y después ya está, por ejemplo, A Sangre y Fuego, que es una colección de cuentos de Manuel Chávez Nogales, ambientada fundamentalmente en la Guerra Civil. Y me gustó mucho la lectura de Antonio Soler, El nombre que ahora digo. Es una novela quizás muy poco conocida y sin embargo de una calidad excepcional. Y quizás nuestras novelas se asemejen más a esta novela de Joaquín Leguina, que también es muy conocida por su versión cinematográfica, que es Tu nombre envenena mi sueño. Naturalmente también ahí tenemos una representación de Ignacio Martínez de Pisón, Castillos de Fuego, que también es una novela ambientada en la posguerra. Es decir, una serie de novelas que han sido también referentes literarios a la hora de confeccionar las nuestras. Y aquí finalmente pues tenemos otras tres. La gran borrachera es una novela también muy poco conocida de Manuel Alarcón. No hay ediciones actuales que se puedan comerciar, que estén en las librerías. La verdad es que la hemos puesto ahí porque Manuel Alarcón es uno de nuestros personajes dentro de las novelas que hemos trabajado, pero tiene muy poca, bajo mi punto de vista, aunque Ramón discrepa un poco de mi opinión, pero tiene muy poca calidad a mi modo de ver, ¿eh? Y una novela también muy clásica, 2 días de septiembre, aunque está ambientado un poco ya más tardíamente que la posguerra, en los años 50, 60 probablemente, y no he querido dejar a un escritor que aunque me he encontrado con él un poco tardíamente, pero que también me ha gustado muchísimo, me gusta muchísimo Manuel Longares, y su novela más emblemática es Romanticismo. También tiene otras, normalmente todas sus novelas están ambientadas en la posguerra del Madrid, en el Madrid de la posguerra. Romanticismo tiene ciertas referencias a la posguerra, pero fundamentalmente es la transición entre el franquismo y la democracia y la transición. Pero después tiene otras como Las Cuatro Esquinas y algunas otras que hacen que Manuel Longares sea para mí personalmente uno de los mejores escritores final del 20, principio del 21 en España. Bien, vamos a pasar, como les decía antes, a la temática de cada una de estas novelas que componen la serie del Inspector Castilla, ambientada en la posguerra española, en esta zona, en la provincia de Cádiz, fundamentalmente en la ciudad de Jerez. También querría comentar, para apostillar también lo que decía José López Romero sobre el tema del papel de la literatura, ¿no? Que en el momento más álgido de la posguerra, en el momento más duro de la posguerra, era la única vía para conocer lo que estaba sucediendo en España a través de determinada literatura que intentaba sortear el poder de la censura, ¿no? Por tanto, la literatura tiene, incluso antes que la propia historiografía, un papel muy relevante en el descubrimiento de la realidad de la posguerra española, sobre todo de los años 40 y principios de los años 50. Bien, las novelas, hasta ahora la serie la conforman 4 novelas que cronológicamente van desde el año 42 hasta el año 53-54. Es decir, se abarca prácticamente más de una década, que coincide con ese periodo que es el del primer franquismo, ¿no? Durante la posguerra española. La primera sería Asta Regia,
Todas estas novelas, como les decía antes, su principal objetivo es, en cada una de ellas, ir descubriendo, en paralelo a la trama policíaca, que es la ficción que incorporan estas novelas, ir descubriendo una serie de sucesos relativamente poco conocidos, unos más, otros menos, incluso algunos prácticamente desconocidos, salvo el círculo de investigadores que han empezado a orugar sobre estos temas. Asta Regia lo que pretende es poner en primer plano un acontecimiento cultural de primera magnitud que sucede en el año 42 a nivel nacional, porque es una de las excavaciones, la primera campaña de excavaciones de Manuel Esteve Guerrero en las mesas de Asta, se puede considerar quizá el hecho más relevante desde el punto de vista arqueológico de estos primeros años 40. Por tanto, es un hecho poco, bueno, ahora porque este tema nos llega todavía a nosotros, todavía a mesas de Asta y todavía Asta Regia está como está, ¿no? Periódicamente sale incluso en los medios de comunicación, pero en aquella época era un acontecimiento importante y decisivo. Y ese acontecimiento lo encabezará el bibliotecario y responsable de la entonces colección arqueológica municipal, que era Manuel Esteve Guerrero. La segunda novela, ya iremos introduciéndonos más al final de esta ponencia, en cada una de estas novelas, con la documentación fundamental en la que se basa y sustenta cada una de ellas. La segunda está situada un año después, que es el año 43, y es La ciudad que nos sueña. Y se centra fundamentalmente en el viaje o en el itinerario que realiza el general Franco por algunas provincias andaluzas, donde al final mete inopinadamente, inesperadamente, a la ciudad de Jerez de la Frontera, ¿no? Es un momento muy delicado para el régimen en el año 43, cuando las potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial están cambiando el rumbo de la guerra, y hay más que rumores de que puede haber, una vez que se conquista el norte de África por las potencias aliadas, puede haber una cabeza de puente que lleve a las tropas aliadas a introducirse por el sur peninsular. Por tanto, ese viaje de Franco es un viaje muy pensado desde el punto de vista propagandístico y que lo llevó a la ciudad de Jerez de la Frontera junto con otras ciudades. La tercera novela rescata otro hecho prácticamente desconocido, que es el traslado de los restos mortales del general Primo de Rivera desde Madrid, donde descansaban, a la ciudad de Jerez, donde actualmente están, ¿no? Pero se produce un hecho de cierta relevancia, por lo menos para nosotros, cuando empezamos a trabajar esta novela, que es que prácticamente la capital del Estado, de la nación, se traslada a Jerez por unos días con ese motivo, ¿no? Aquí aparecen figuras muy relevantes, algunas que tendrían justificación que estuvieran por aquí, y otras es un poco más raro, digamos, su presencia, digamos, en la ciudad de Jerez. Pero nada es raro, porque realmente en el año 47, que es cuando se sitúa el escenario de esta novela, se está produciendo el aislamiento internacional de nuestro país, y cuando el pretendiente a la corona de España y al cambio del régimen que sustenta Franco para restablecer la monarquía, don Juan, cada vez está teniendo más adjeciones, entre ellas adjeciones de procuradores en cortes que se produjeron en el año 43, pero también de militares, ¿no? Que luego Franco se encargará de ir poniendo la situación o intentando controlar la situación. Por tanto, el año 47 es un año clave en el régimen, y la ciudad de Jerez tiene un cierto protagonismo en un hecho que no está todavía muy desvelado por parte de la historiografía. Y luego la cuarta novela, que cierra todo este ciclo por ahora, que se publicó recientemente en el mes de noviembre del año pasado, y que se sitúa en los meses previos al inicio de la construcción de la base aeronaval de Rota.
Esa construcción tiene también cierta, no solamente tiene repercusión en la provincia de Cádiz, evidentemente tiene una repercusión nacional y geopolítica a nivel internacional, pero es interesante destacar, esto sucede, la novela transcurre entre el año 53 y el año 54, el convenio de cooperación con los Estados Unidos de Norteamérica es de septiembre del año 53, que es cuando se da por cerrado para algunos historiadores el periodo más duro de la posguerra española y empieza una tímida apertura hacia el exterior, pero la novela sigue hasta el año 54, que es cuando empieza la construcción de la base aeronaval. Y es interesante, ¿por qué? Porque durante esos meses, durante los que transcurre la novela, la trama de la novela, pues en el convenio de cooperación no había rastro, por lo menos para la opinión pública española, de que se fuera a construir una base aeronaval y otras bases militares dentro del territorio español. Tuvo que pasar una serie de meses y hasta en los meses de octubre, noviembre del año 54, es decir, un año después, no se dieron a conocer estos flecos de ese convenio y donde empezaron las primeras expropiaciones de los propietarios de los terrenos que tenían sobre los que se construyó la base, y fundamentalmente fueron roteños los que fueron afectados. Algunos de ellos recalaron en el poblado de colonización de Nueva Jarilla. Por tanto, Jerez tiene aquí también una importancia verdaderamente singular. Bien, en ese marco que acaba de describir Ramón, enmarcamos lo que es nuestra narración. Entonces allí tenemos que combinar, intentamos combinar de la mejor manera posible a personajes reales y personajes ficticios. Esa combinación, lo más importante y lo que nos dificulta más la labor es que sobre todo no le chirría al lector. Es decir, ni que predominen los personajes reales, ni que tampoco haya tal predominio de los personajes ficticios que se coman y terminen por engullir a los reales, a los históricos. Entonces, claro, tenemos que combinar, dosificar los personajes, los protagonistas de la novela, que son al fin y al cabo personajes ficticios, que son el inspector Castilla, acompañado del subinspector Romero, y hacerlos convivir con personajes reales, con personajes históricos, pero sin traicionar los acontecimientos históricos que acaba de comentar Ramón. En ese juego de ficción y realidad, nos movemos e intentamos, ya digo, ¿no? Tenemos que andar los pasos, ¿no? A dar los pasos correspondientes y pasos muy rigurosos para que la novela tenga sobre todo un objetivo de credibilidad, lo que se llama el concepto de decoro, que sea creíble y que ya digo, no chirríe porque los acontecimientos históricos no sean los correctos, las fuentes históricas no las hayamos utilizado con rigor, o que los personajes ficticios terminen siendo poco creíbles, ¿no? Poco serios, ¿no? Bueno, pues en ese aspecto, pues los que destacan los personajes históricos que ahí tenéis en pantalla, los personajes históricos que de alguna manera destacan en las primeras novelas, sobre todo el protagonismo de Manuel Esteban hasta Regia es fundamental. Y después va a alcanzar protagonismo en la segunda y en la tercera, pues José María Pemán y sobre todo Manuel Halcón. Manuel Halcón se convierte en un personaje más que va perdiendo importancia en el relato, pero que yo quiero destacar a Manuel Esteve porque llena él mismo, ¿no? Quizás llene él más que el propio inspector Castilla la novela de Asta Regia, por las exclamaciones en Asta y porque se ve también de alguna manera envuelto en la trama policíaca. Y ya después, en menor medida, José María Pemán como uno de las personas que van a recibir a esas personalidades que vienen a Jerez en la tercera.
y Manuel Halcón, porque es un personaje que también de alguna manera se ve envuelto en los acontecimientos que desarrolla la segunda y la tercera novela. A esos hay que añadir algunos más, por ejemplo, Julián P. Martín, que también va a tener importancia porque como presidente del Instituto Nacional del Libro en Madrid en aquella época, pues va a tener una relevancia especial en la segunda novela, La ciudad que no sueña. Y otros personajes, por ejemplo, la parte histórica, quizás el ambiente histórico esté más conseguido, en cierto modo, bajo nuestro punto de vista, evidentemente, en la visita de Franco, es decir, eso le da una sensación de veracidad a la novela, y en la tercera novela el trabajo de los restos mortales de Primo de Rivera a la Basílica de Merced. Ese ambiente simplemente lo hemos cogido como motivo, pero ese motivo quizás es el elemento que le da ese punto de verosimilitud que queremos darle a la novela, ¿no? Y yo creo que el lector lo siente así, ¿no? Lo toma así y lo lee de esa manera. Bien, ahí tenéis de nuevo la serie, las 4 novelas y el mapa de Jerez, ¿no? Que es Sí, pero eso era una portadilla, más vale que pase a la otra diapositiva. Sí. Claro. Precisamente para la visita de Franco y para los restos mortales de Primo de Rivera, el trabajo de los restos mortales, hemos trabajado fundamentalmente los periódicos de la época, ¿no? Los periódicos como el Ayer o el ABC de Sevilla, que se puede leer el ABC, se puede bajar en digital. Una facilidad tremenda porque tenemos todas las crónicas que venían de esos días, y el diario de hoy, que es una fuente de información de la ciudad preciosa, imprescindible, ¿no? Imprescindible. Esos también otra de las cosas interesantes, o por lo menos bajo nuestro punto de vista, que tienen las novelas y que le dan ese sentido de realidad, es que al mismo tiempo mezclamos pasajes de la crónica del periódico. Claro, esos pasajes de la crónica del periódico que incluimos en ese traslado de los restos mortales o de la visita de Franco, etcétera, pues le dan ese ambiente histórico que quizás también atrae mucho al lector. Y por supuesto también las guías oficiales de la ciudad de Jerez en las 3 primeras novelas, y en la cuarta, la ciudad de Cádiz del 54, también son fuentes de información muy valiosas en ese, ya digo, en ese entramado histórico y en ese ambiente histórico que le queremos dar a las novelas. Sí. Bueno, dentro de de la última diapositiva, que era las fuentes generales a todas las novelas, hay que incorporar también un elemento que, hablando de posguerra española, es indispensable, ¿no? Que es el de la vida cotidiana, la impresión de los propios protagonistas, de los que sufrieron aquella época y que nos han trasladado a día de hoy. Por tanto, en nuestras novelas también está muy presente lo que cada uno de nosotros, a través de familiares, a través de conocidos, a través de terceros, nos ha llegado de aquella época, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Un personaje relativamente conocido en Jerez, ¿no? Yo pongo esta anécdota para ponerla de ejemplo de lo importante que pueden ser las fuentes que llegan a través de los auténticos protagonistas, ¿no? De los protagonistas de la vida cotidiana, ¿no? Un profesor del Instituto Coloma, Antonio Olmedo, desgraciadamente ya desaparecido, ¿no? Me contaba hace ya muchos años, ¿no? Como él fue, padre, no el hijo, el padre, como él fue testigo, ¿no? de la destrucción de los talleres del emblemático periódico del Guadalete en el año nefasto, digamos, del inicio de la Guerra Civil, ¿no? Bueno, pues personajes como Antonio Olmedo como tantos otros, ¿no? También nos han servido para ir enriqueciendo de alguna manera y dándole mayor realismo a todas estas novelas. Sí, en ese aspecto también quería insistir en detalles, ¿no? Detalles, no solamente los traslados de los restos de Primo de Rivera o la visita de Franco, esos detalles pequeños, ¿no?
que incluimos en las novelas. Por ejemplo, me acuerdo que en Juego de Marioneta incluimos la nevada, la última nevada que sufrió Jerez en el año 54, ¿no? Y aprovechamos precisamente investigación que hicimos cuando estábamos trabajando la historia de las hermandades de aquí de Jerez. Me tocó a mí investigar la creación de la Santa Cena, de la fundación de la Santa Cena en San Marcos, y precisamente se fundó el día en que nevó en Jerez. Entonces aproveché ese dato pues para meterlo, ¿no? Aproveché ese dato para meterlo en la novela. Y también incluso hasta ciertos acontecimientos que, como ha dicho Ramón, a lo mejor nos viene de oída, nos llega, ¿no? Algún dato conocido, comentarios de incluso nuestros abuelos, ¿no? Del hambre que pasaron en los años posteriores a la guerra, las cartillas de racionamiento, el extraperlo, pues todo eso lo hemos ido incorporando poco a poco en pequeñas dosis, con pequeños detalles a las novelas para darle ese, ya digo, ¿no? Esa sensación de verosimilitud. Bien, pasando ya en concreto a cada una de estas novelas para ver el aparataje, digamos, documental que hay detrás de ellas, aparte de lo que ya hemos dicho a niveles generales, ¿no? Y ya tampoco vamos a extendernos mucho, pero es fundamental, ¿no? El señalar esto para cada una de las novelas. En esta regia, pues el documento que está detrás de esta novela fundamentalmente es el cuaderno de campo, el cuaderno de campaña de Manuel Esteve Guerrero, de la primera campaña de excavaciones en mesas de actas, que comprende los años 42 y va del 42 al 43, ¿no? Un cuaderno, Manuel Esteve luego publicó a través de otras vías más oficiales, evidentemente, los resultados de todas sus campañas que se estuvieron produciendo a lo largo de prácticamente toda una década, pero este cuaderno tiene, digamos, el interés, la importancia de que nos va reflejando los sentimientos del propio, pues yo creo que es una palabra también adecuada, los sentimientos del propio Manuel Esteve con respecto a las dificultades, al día a día con lo que se enfrenta para ir intentando llegar al objetivo, ¿no? Al objetivo que, por cierto, como decíamos anteriormente, todavía a día de hoy está ahí como un reto, uno de los grandes retos culturales de la ciudad de Jerez. Y luego, en paralelo, aparte de este documento, bueno, hay otra documentación que era inevitable también consultar, ¿no? Porque esa novela recoge también, como decía yo anteriormente, que en el año 42, con el cambio del signo de la guerra, el año 42-43, el régimen está como tambaleándose. Durante los años 40 hubo determinados periodos que pareció tambalearse y poder caer definitivamente, cosa que no se produjo, y es fundamental introducirse en qué es lo que está pasando con los antiguos combatientes republicanos que no marcharon fuera de España, sino que se quedaron aquí, fundamentalmente en la zona sur. Es cierto que la importancia del movimiento guerrillero es posterior, ¿no? Es aproximadamente el año 44, año 45, sobre todo en la zona andaluza, pero hay un trabajo que yo me he anotado aquí para no olvidarlo, que es Historia del Maquis, de Julián Chávez, que es muy interesante porque también se adentra o se introduce en un hecho poco conocido, que es en fechas tan tempranas como son los años 42 y 43, cómo había realmente un movimiento que estaba de alguna manera como preparándose en caso de que las fuerzas aliadas definitivamente dieran ese salto a través del sur peninsular. Por tanto, documento real que existe y que se encuentra conservado actualmente en la biblioteca especializada del Museo Arqueológico Municipal, y hay una copia facsimilar en la biblioteca municipal, y luego documentos actuales, de investigación actual, pura y dura, sobre el movimiento guerrillero, porque es la otra pata de esta novela de Asta Regia. Bueno, sobre la novela La ciudad que nos sueña, ya lo hemos comentado, las fuentes documentales son de dos tipos. Por un lado, hay fuentes documentales en el Archivo Histórico Municipal y que
en la que nos hemos basado para, de alguna manera, darle verosimilitud a una de las tramas de la novela, que es la persecución, de alguna manera, por las autoridades de la libre circulación de las ideas, del pensamiento, etcétera, a través del papel, del libro, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de documentos conservados en el Archivo Histórico Municipal. Aquí aparece la imagen de uno de los documentos, el que está a la derecha de la pantalla, y donde se da cuenta de una de las requisas de libros en librerías, en kioscos, en bibliotecas privadas en la ciudad de Jerez, ¿no? Entonces, para esa faceta de la ciudad que nos sueña, que es el entramado cultural, la persecución sobre los libros prohibidos, los libros no, los libros señalados, la lectura vigilada, como se le denominó en algún momento a esta época, bueno, nos hemos basado en este tipo de documentación que existe en el archivo. Y luego hay una documentación gráfica muy interesante, interesantísima, que se encuentra en la Biblioteca Municipal de Jerez, en la sección de materiales gráficos, que es la que ilustra el viaje del que les hablaba antes y que es el centro de esta novela, el viaje del año 42 a la ciudad de Jerez de la Frontera, perdón, del año 43 del general Franco, ¿no? Aquí es una imagen que se ha reproducido ya varias veces, hasta hace relativamente poco tiempo era poco conocida, salvo el círculo de investigadores. Últimamente se ha tirado mucho de ella porque es una imagen muy potente donde aparece Franco con su mujer, con el alcalde de la ciudad vestido de la falange y pasando delante de las arcadas de la primera sede de la Biblioteca Municipal de Jerez. Por tanto, esa colección gráfica, que no solamente es esta foto, hay una serie de fotos muy interesantes de esa visita de Franco a la ciudad, estarían las fuentes hemerográficas de las que hablábamos antes, las guías oficiales de Jerez de esta época y sobre todo también un libro que aparece en la novela, que es la Mojigata. Sí. La verdad es que el hilo conductor de la trama policíaca es precisamente, o el objeto, el elemento importante es ese, ¿no? El manuscrito de la Mojigata, que nos venía estupendamente, ¿no? Nosotros la habíamos estudiado antes, porque la Mojigata es una comedia de Leandro Fernández de Moratín, que escribe Moratín a finales del 18 y que escribe un primer borrador, pero tiene la peculiaridad de que es una comedia que en el momento en que la escribe Moratín, ese borrador se le va de las manos y empieza a circular por Madrid, pero con muchísimas variantes. Y es una de las comedias más interesantes de este escritor porque tiene muchísimos manuscritos con muy diversas variantes. Y entonces lo habíamos estudiado Ramón y yo hace ya unos años y habíamos comparado las variantes de la versión jerezana del manuscrito de Jerez, conservado en Jerez, con respecto a otras variantes conservadas en otro sitio. Y llegamos a consideraciones bastante interesantes, hasta el punto de que nos lo han pedido. Es un artículo que nos han pedido en varias ocasiones, está publicado en la Revista de Literatura de Madrid, etcétera, etcétera. Y nos venía estupendamente porque precisamente conocíamos muy bien ese manuscrito. Entonces hacemos pasar a Moratín, que por cierto estuvo en Jerez, pero no el tiempo en que nosotros lo ponemos dentro, lo situamos en la novela, ni siquiera hace esa lectura en voz alta en el Palacio de Villapané, ¿no? Invitado por el propio Marqués, etcétera. Es decir, que eso es totalmente ficticio, pero nos venía muy bien para meter al manuscrito, que se convierte en el oscuro objeto del deseo de una serie de personajes. Y entre ellos, pues claro, nos venía estupendamente una figura, ¿no?, por todos conocida como bibliófilo en Jerez, que es José Soto Molina. Entonces, Soto Molina, el pobre hombre, a lo mejor se ha removido en su tumba, ¿no?, pensando que es un personaje más de la novela de la ciudad que nos sueña. Y en torno a ese objeto tan precioso como es un manuscrito de la Mojigata, pues se centra toda la trama en torno al libro, a la censura de los libros,
al comercio, ¿no? Al extraperlo, podemos decir, de los libros de la época, y cómo, pues, como pasa en Operación Extraperlo, ¿no? Grandes fortunas se hicieron en España a cuenta del mercado negro, pues de la misma manera grandes bibliotecas se hicieron a cuenta del expurgo de libros que algunos se llevaron a su casa en vez de quemar, ¿no? Bueno, por una parte no nos hicieron un favor, pero por otra parte se lo hicieron a sí mismos, ¿no? Y la mojigata, pues, es un elemento importante, fundamental, el objeto importante, fundamental que genera todo, buena parte de la trama policíaca de la ciudad que nos suena. Bueno, la tercera novela es Operación Extraperlo, y en ella, aquí las fuentes fundamentalmente son fuentes gráficas también, que se encuentran conservadas en la Biblioteca Municipal de Jerez. Aquí hay una de esas fotografías, de esa serie, donde podíamos, digamos, simbolizar la España de la posguerra, las colas del hambre, ¿no? En este caso es una serie de personas que, en este caso, no van en busca de comida al Ayuntamiento de Jerez, porque ese es el Ayuntamiento de Jerez, sino van en busca de ropas de abrigo en el invierno. Creo que son finales de los años 40 y van en busca de ropas de abrigo. No se aprecia muy bien en la fotografía, pero al fondo de una de esas arcadas aparece la esvástica nazi, que estuvo ahí colgada durante la época, digamos, más álgida de la posguerra española, ¿no? Por tanto, esa es, en este caso, la base documental gráfica la que sustenta la novela. Esta serie, digamos, de fotografías de mucho peso fue incorporando ideas para esa novela Operación Extraperlo. Y, cómo no, en paralelo, otra colección gráfica prácticamente desconocida, que se encuentra también en la Biblioteca Municipal de Jerez, que es ese traslado de los restos mortales de Miguel Primo de Rivera a la Basílica de la Merced en Jerez, donde fuimos sorprendiéndonos a medida que íbamos avanzando en el relato de cómo aquí aparecen una serie de personajes en la ciudad de Jerez, aprovechando ese traslado, donde algunos tienen su razón de ser, ¿no? Acompañaban a los restos mortales en un convoy oficial que parte de Madrid y llega a Jerez de la Frontera, pero hay otra serie de personajes que nosotros sospechamos, perdón, y con eso jugamos en la trama de la novela, de que estuvieron aquí por otros motivos, ¿no? Yo tengo aquí anotado algunos de estos, son algunos, ¿no? María Luisa Narváez, duquesa de Valencia, que no era una persona especialmente querida en el régimen en aquella época. Alfonso de Orleán, militar, no recuerdo ahora si laureado, pero que había sido desplazado por Franco. P. Martín, Julián P. Martín, el director del Instituto Nacional del Libro, Pemán, etcétera, etcétera. Pero también estaba en representación del jefe del Estado, del general Franco, el general Dávila. Sorprendentemente, el general Dávila era uno de los generales que hacía unos años, en el año 43, fue el manifiesto de los procuradores, de los 27 procuradores que aconsejaron, entre comillas, a Franco hacer un giro en su régimen hacia la monarquía. Pues también hubo algunos militares de una manera un poco más discreta, entre ellos el general Dávila, que también iban por el mismo camino, forzados por la situación internacional que iba en contra de las potencias del eje, ¿no? Sorprendentemente, el general Dávila es el ministro del Ejército en el año 47, ¿no? Bueno, hay investigaciones recientes, investigaciones de investigadores de cierto prestigio, que Franco combatió, ¿no? Con el manifiesto de los procuradores, los 27 procuradores fueron descabezados, evidentemente, pero con los militares tuvo mucho más cuidado, ¿no? Y algunos cayeron, evidentemente, pero otros fueron siendo compensados bajo cuerda, ¿no? El general Dávila, que aparentemente se mantuvo fiel al régimen durante toda su vida, sin embargo, aparece en algunas investigaciones como uno de esos generales
que de alguna manera querían desplazar o hacer evolucionar el régimen hacia la monarquía de Don Juan, ¿no? Por tanto, esta novela también se basa no solamente en ese material gráfico, donde se pone rostro a muchos de los personajes que pululan por Jerez en el año 47 y que convierten a la ciudad durante unos días en capital del país. También en paralelo hay una serie de investigaciones que nosotros hemos consultado y solamente mencionaré 2 libros. Lo tengo aquí anotado, tampoco